Pero quiero ver para poder... ¿Cambia de diapositiva? Creo que no, ¿no? No, Primero que... doctora, su audio también se escucha un poquito distante. Buenas noches, jóvenes, y gracias por su asistencia. Vamos a empezar entonces con la clase del día de hoy. Bueno, el tendría que haberse realizado el día de ayer. Es en relación al tema de semiología de la cabeza. Cuando hablamos de semiología de la cabeza en relación a la semiotecnia, importante dos técnicas, ¿no?, que nos van a servir, la inspección y la palpación, ¿no? Vamos a través de la inspección, vamos a poder determinar algunas alteraciones, tenemos que ver coloración, cambios en el color de la piel, algún aumento en la coloración de la misma o alguna disminución. Y en relación a la palpación, vamos a poder determinar que existen algunas tumefacciones, depresiones, aumentos de volumen, ¿no? Cuando hablamos en relación al tamaño del cráneo, en la gráfica muestro dos tipos de cráneos, esto más que todo relacionados con los niños, que es muy importante que lo sepan y que obviamente es frecuente ver, ¿no? Hablamos de la macrocefalia, que es una secuela, lamentablemente, de un aumento en el líquido en el líquido, en el líquido, en el líquido encefalocraneal, puesto que al haber un aumento en la circulación de este, no va a permitir que se cierren las suturas, ¿no? Por lo tanto, va a hacer que el cráneo se presente, o sea, grande, ¿no? Esto generalmente por acumulación del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Como se puede ver en el gráfico. Esto es frecuente ver en los niños que generalmente van a tener algún tipo de secuela, como la parálisis cerebral, ¿no? Una alteración en la formación, ¿no? Una malformación durante su desarrollo, ¿no? En el embarazo de la mamá. Cuando hablamos de un adulto, podemos hablar de lo que es las acromegalias, ¿no? Cuando en aquellas personas que son personas de mayor tamaño, ¿no? Como pasa en la enfermedad de Paget, ¿no? Donde el cráneo del adulto va a ser mucho más grande. Cuando nos referimos a niños, en la gráfica también se muestra el lado contrario, la microcefalia, ¿no? Si bien tenemos en la macrocefalia una disminución, bueno, una alteración en el cierre de las suturas, ¿no? Donde estas no se cierran, en la microcefalia más bien se cierran antes de terminar el desarrollo, ¿no?, del niño, produciéndose entonces un cerebro pequeñito y que se va a traducir en igual alteraciones en el desarrollo intelectual, ¿no? Este niño generalmente va a tener una alteración en su desarrollo psicomotor, del lenguaje, del aprendizaje, ¿no? Entonces ahí contrarrestando dos situaciones, tanto la macrocefalia y la microcefalia, que es común ver, bueno, no es tan común, pero sí se ve en los niños, ¿no? También, ¿qué es lo que tenemos que fijarnos cuando estamos hablando del cráneo? Porque estamos hablando ahorita del cráneo, ¿no? También tenemos que ver el cuero cabelludo, ¿no? Si existen algunas alteraciones dentro del cuero cabelludo, ¿no? Muchas veces existen, por ejemplo, alteraciones por la presencia de alguna cicatriz, de algún traumatismo anterior, si existe la presencia de hongos, ¿no?, que van a producir lo que son las tiñas, algunas alteraciones, acumulaciones de grasa, como pasa en el lipoma, o también alteraciones, infecciones a nivel de los vellos, ¿no?, del cabello, ¿no?, produciendo lo que es los forúnculos, ¿no?, que pueden darse o que pueden localizarse a nivel del cuero cabelludo. También que tenemos que ver en el cráneo, aparte de ver el cuero cabelludo, ya hemos visto la forma, vemos el cuero cabelludo, también podemos ver el pelo, ¿no? Importante ver. En el pelo, ¿qué es importante? Tenemos que ver cuatro cosas. La cantidad del pelo, ¿no? Si es mucho, si es poco, ¿no? Poco, por ejemplo, en aquellas personas hipotiroideas, por ejemplo. Ver la distribución, ver el color y también ver la textura, ¿no? Si es muy delgado, si es muy grueso, ¿no? El color, aquí, por ejemplo, en el gráfico que les muestro, es un niño con desnutrición, donde se puede ver la alteración en el color. Pareciera que fuera un niño con un color de cabello un poco rojizo, ¿no?
pero esa alteración es propia de la enfermedad, ¿no? Ese signo de bandera que se llama, que ustedes lo van a aprender seguramente en pediatría, lo van a ver, o tal vez ya lo han visto en la materia esta que llevan en ciencias básicas, algo así, ¿no? En primer año, tal vez ya han tocado el tema o por lo menos saben, ¿no? Entonces, ahí se puede ver la alteración en el color, pero esto es debido a la patología, ¿no? A la desnutrición, ¿no? O también ver la distribución, ¿no? Aquí la alopecia areata, ¿no? Que es como, bueno, que se presenta en los varones, donde existen, ¿no? Espacios como redondos, circulares, como de moneda, donde existe la ausencia de pelo, que también eso es importante observar, ¿no? O sea, todo lo que en semiología la semiología nos enseña que todos tenemos que observar, tocar, palpar, oler, ¿no? En este caso estamos inspeccionando, estamos viendo en relación al cráneo. Ya cuando nos vamos al rostro, a la cara, lo que tenemos que hacer primero es ver obviamente de arriba hacia abajo, vamos a observar la frente, ¿no? En este gráfico que les muestro, estamos observando a una persona con parálisis facial periférica. Entonces, ¿qué vamos a observar? La ausencia de los pliegues cutáneos, ¿no? Como se puede observar acá, ¿no? En este caso es en el lado derecho, ¿no? La ausencia de los pliegues cutáneos. A ese paciente, si le pedimos que frunza su ceño, no lo va a poder hacer, ¿no? Entonces, podemos encontrar ahí una parálisis facial periférica, que también tenemos que observar en la frente, porque no solamente vamos a ver los pliegues, también tenemos que observar si no existe algún aumento de volumen, ¿no? Como en este caso, un hematoma. Y también muy importante y característico en los adultos mayores, la presencia del herpes zóster, ¿no? Que son pequeñas pápulas y vesículas que se encuentran distribuidas a nivel del territorio de la rama del trigémino, ¿no? De la rama superior del trigémino, ¿no? Estas vesículas que generalmente se puede observar en aquellos pacientes que están cursando con herpes, ¿no? También, ¿qué vamos a observar? Tenemos que observar, como hemos dicho, de arriba hacia abajo, tenemos que observar las cejas, ¿no? Ausencia de la cola de las cejas, hablamos, nos puede traducir en que esa persona ha cursado o está cursando con sífilis, ¿no? Sería raro, pero aunque ustedes no crean, hasta ahora, aún a pesar de que existe la prevención y demás, hay personas que presentan sífilis. Que también nos puede llamar la atención si no existen cejas, que esa persona tal vez está recibiendo algún tratamiento para el cáncer, ¿no? En este caso, la quimioterapia, ¿no? Y como ustedes saben, van dañando algunas estructuras, ¿no? Del cuerpo, ¿no? La piel, los cabellos, en este caso las cejas, ¿no? Que va a producir una ausencia de las mismas. Que también tenemos que observar, ya cuando nos vamos hacia el ojo, los párpados, ¿no? Importante. Ver, pueden haber alteraciones congénitas, como se ve en el gráfico, el epicanto, ¿no? Que es un pliegue cutáneo que está cubriendo el ángulo interno del ojo. Este epicanto es común encontrar en aquellas personas que presentan síndrome de Down. Podemos ver también alteraciones o lesiones traumáticas, ¿no? Como los hematomas, ¿no? Los hematomas grandes, muchas veces a través que se producen por traumatismos, golpes, ¿no? Y también las equimosis, ¿no? Los moretones, ¿no? Y tenemos los hematomas o chichones, que vulgarmente se dicen, y los moretones o equimosis. ¿Listo? Que obviamente si encontramos una equimosis así de forma bilateral y tenemos el antecedente de algún traumatismo en el cráneo, podemos sospechar de alguna fractura de la base del cráneo, ¿no? Que también tenemos que ver en los párpados, ver sus alteraciones en relación a la posición. Si se encuentran dirigidos hacia adentro, como podemos ver en este gráfico, ¿no? Se denomina entropio, que puede producirse generalmente por alguna alteración congénita o en el caso de una persona adulta mayor o por algún traumatismo, ¿no? Como alguna cicatriz, ¿no? El borde se va a dirigir dentro del ojo, como ustedes pueden observar, ¿no? Incluso las pestañas están dirigidas hacia adentro. Lo contrario, tenemos al estropio, ¿no? Donde el párpado se dirige obviamente hacia afuera y va a exponer o lo va a mostrar, digámoslo así, la conjuntiva, ¿no? Lamentablemente cuando tenemos este tipo de párpados muchas veces existen ulceraciones, ¿no? A este nivel, y no solamente de los párpados, sino también de las escleras, ¿no? Porque
va a haber una alteración, no va a haber una buena humidificación del ojo, ¿no? Entonces encontramos en cuanto a su posición dos alteraciones en los párpados, el ectropion y el entropion, ¿no? El ectropion también puede darse igual por alteraciones cicatrizales o por alguna lesión del nervio facial, como en la parálisis facial. Sigamos. También si seguimos hablando de los párpados, alteraciones en la motilidad, tenemos la ptosis palpebral, ¿no? El párpado caído. Aquí en esta imagen es más fácil ver la diferencia, ¿no? Puede haber una caída del párpado de forma total, como se ve en este gráfico, o de forma parcial, ¿no? Hasta la mitad solamente. Puede deberse a alteraciones del nervio motor ocular común, ¿no? O puede presentarse también en algunas patologías que ustedes han debido ya repasar o han debido ver en relación a las fases, ¿no? En la fase de la miastenia gravis, ¿no? Puede haber una ptosis palpebral. También tenemos que ver en la hendidura palpebral, en este caso, ¿no? ¿Qué vamos a observar? Hendidura palpebral aumentada, ¿no? Como pasa en el síndrome de Purpur de Duvet-Petit, ¿no? Donde aparte de que existe esta hendidura palpebral aumentada, va a haber una tendencia al que el globo ocular se dirija hacia afuera, un exoptalmos, y también va a haber una midriasis. Lo contrario, en el síndrome de Claude-Bernard-Horner, ¿no? ¿Qué es lo contrario? O sea, va a ver que la hendidura palpebral va a estar disminuida, va a haber una tendencia a que exista una miosis en el ojo y una enoptalmia, ¿no? El ojo dirigido hacia adentro. Y por último podemos ver al lagoptalmos, que es nada más la dificultad o la imposibilidad de que exista el cierre de la hendidura palpebral, ¿no? Lo que es característico que acompañe en relación a la parálisis facial, ¿no? Entonces esta dificultad, ¿no? Va a haber mucho lagrimeo, lo que se llama epífora, por esta dificultad del cierre palpebral. Cuando hablamos también de párpados, tenemos que ver algunas lesiones inflamatorias, como tenemos acá la blefaritis, ¿no? Donde vamos a poder observar que el borde del párpado se va a encontrar inflamado, ¿no? Aquí podemos observar en esta foto más claramente, ¿no? Aparte, se va a acompañar de costras muchas veces. Si existe una infección por el estafilococcus, generalmente va a haber pus, ¿no? Como se trata de mostrar aquí en la foto, ¿no? La presencia de una secreción amarillenta. Que también vamos a poder observar como alteración en los párpados y que es muy común la presencia del orzuelo. Muchas veces tienen la creencia las personas que la presencia del orzuelo es porque dicen, no, es una persona a la que no le caigo bien o no me cae bien y demás, ¿no? Pero no es nada más que el orzuelo, la inflamación o la infección a nivel de la glándula D6, cuando el orzuelo va a ser externo, como sería aquí en la gráfica, o a través de la infección, inflamación de la glándula de meibomio, cuando el orzuelo se va a encontrar a nivel de la parte interna, ¿no? De los párpados. En ambos, como ustedes pueden observar en el gráfico, pueden haber, ¿no? Acumulación de pus, ¿no? Una tumefacción, o sea, hay un aumento de volumen ahí, pero que se caracteriza por presentar pus a ese nivel. Que también vamos a poder observar alteraciones como el chalacio, como se puede observar aquí, una tumefacción a nivel del párpado superior, ¿no? Donde vamos a ver una zona eritematosa que nos está reflejando la inflamación de esa zona, y se debe esto más que todo por una alteración es una alteración, una inflamación crónica de la glándula de Meibomian, ¿no? También podemos observar la dacroincistitis, puede existir, que no es nada más que una alteración a nivel una obstrucción a nivel del conducto lacrimal, ¿no? Lo que va a producir que el saco lacrimal se inflame, aumente de volumen, ¿no? Y muchas veces va a haber la presencia de pus, ¿no? De secreción amarillenta, como se puede observar en el gráfico, y que puede estar acompañado de un lagrimeo constante, ¿no? Lo que les había citado anteriormente, lo que es la epífora. También puede haber la presencia de herpes, ¿no? Como hemos visto, siguiendo la rama superior del trigémino.
que también podemos observar en los párpados, la presencia de los tumores. ¿Qué tipo de tumores? Tenemos al santelasma, como ustedes pueden observar, que son como unas placas blanquecinas, ¿no? O amarillentas, ¿no? Que no es nada más que la acumulación de lípidos, ¿no? Que obviamente que son lesiones tumorales que se presentan a nivel de los párpados. También puede haber el epitelioma vasocelular y espinocelular, ¿no? Que puede localizarse, que ya son estos tumores malignos y muchas veces se ulceran, ¿no? Presencia de úlceras a nivel de los párpados. Ahora, ¿qué otro tipo de alteraciones también podemos encontrar? Podemos encontrar los edemas, ¿no? Aumentos de volumen a nivel de los párpados, el signo de Romaña, que es característico en la enfermedad del Chagas por la inoculación del parásito a nivel del párpado superior, y como ustedes pueden observar en la foto, la característica es de que es unilateral. También existe edema por nefropatías, ya sea por insuficiencia renal, por la enfermedad, por insuficiencia renal, ya sea también por un síndrome nefrótico, ¿no? Que nos va a producir edema, pero en este caso el edema va a ser bilateral. O también puede darse el caso de la presencia de edema en el caso de los pacientes con hipotiroidismo. También tenemos que revisar las conjuntivas, ¿no? La conjuntiva y la esclerótica. Como sabemos, existen dos tipos de conjuntiva, la tarsal, que es interna, y también tenemos la conjuntiva vulvar, que va a estar en relación o va a estar cubriendo a la esclerótica, ¿no? Cuando observamos y separamos ambas conjuntivas, vamos a poder observar que la esclerótica, si este paciente está cursando con ictericia, es la primera en que se va a poner de color amarillo, ¿no? Como se muestra aquí en el gráfico, ¿no? Y para determinar, como hoy habíamos visto con los estudiantes, para determinar ictericia tenemos que estar en un lugar con luz natural de preferencia y evitar la luz artificial para que no nos confundamos, ¿no? También podemos observar que a nivel de las conjuntivas se puede ver alguna alteración como las irritaciones, ¿no? Como podemos encontrar en las conjuntivitis. Muy común en los niños, también puede darse en el adulto, pero es mucho más común en los niños, ¿no? Que puede ser de tipo bacteriano, puede ser viral, puede estar acompañada también de secreciones amarillentas o verde amarillentas, ¿no? ¿Qué también tenemos que observar? La córnea, ¿no? La córnea. El queratocono, generalmente la córnea, como se puede observar en este gráfico, es plana, es transparente. Alguna alteración en su forma, como se puede observar en el gráfico, es el queratocono, ¿no? Donde se vuelve como donde la córnea adquiere la forma de un conito, ¿no? Que sobresale, no va a estar así plana o lisa. ¿Listo? Muy común en aquellas personas que presentan miopía, y también cuando lleven ustedes oftalmología van a poder observar que es muy común en pacientes que vivimos en la altura, ¿no? Aparte de la miopía, la altura también es un factor de riesgo para poder desarrollar lo que es el queratocono, ¿no? Una alteración en la forma de la córnea, que también podemos observar cuando veamos esto generalmente en los adultos mayores. Vamos a ver lo que se llama el arco senil o gerontoxón, ¿no? Esto generalmente se va a presentar en aquellas personas adultas mayores y no es nada más que un halo amarillento, ¿no? Como se puede observar aquí, tipo blanquecino, alrededor del limbo esclerocorneal. También podemos observar el anillo de Kaiser-Fleischer, ¿no? Que es igual, ¿no? Se localiza ese anillo alrededor del limbo esclerocorneal, ¿ya? Pero el color ya no va a ser blanco amarillento, sino en este caso va a ser un poco más oscuro, ¿no? Y se caracteriza, tiene un tinte incluso parduzco, medio verde, como se puede observar en la foto, y generalmente va a estar en relación con aquellas personas que están cursando la enfermedad de Wilson, ¿no? O que están cursando con alguna hepatopatía, ¿no? Con una ¿cómo se llama? La enfermedad que tiene la acumulación de cobre, exactamente, ¿no? Entonces, la córnea adquiere este anillo a su alrededor y por eso es de color así medio parduzco, medio verde.
También eso se puede observar. ¿Qué también tenemos que observar en el ojo? Como el ojo tiene varias estructuras, también podemos observar la inflamación tanto del iris y del cuerpo ciliar, ¿no? O también llamado uveitis anterior, ¿no? La inflamación de estos que nos va a dar origen a la iridociclitis, ¿no? Eh, eh, que puede ser, obviamente se puede observar, ¿no? Y generalmente va a haber, como se puede observar en el gráfico, ¿no? Una hiperemia conjuntival, ¿no? Va a haber dolor, muchas veces escozor, ¿no? Y acompaña generalmente por una miosis, ¿no? A nivel de las pupilas. Puede ser doloroso también. Que también tenemos que observar, como hemos visto, el ojo tiene varias estructuras, tenemos que observar la pupila, ¿no? Una pupila normal generalmente mide entre 2 a 4 milímetros de diámetro. Sabemos que cuando nosotros revisamos las pupilas, sabemos que al exponerlo hacia la luz, esta se va a volver más pequeña, o sea, disminuye su milímetro, diferente a lo que pasa cuando está en la oscuridad, ¿no? Cuando disminuye su tamaño se llama miosis y cuando aumenta su tamaño más allá de los 4 milímetros se llama midriasis, ¿no? Importante para poder observar incluso, ¿no? En aquellos pacientes que tienen algún traumatismo o han tenido antecedente de un traumatismo cráneoencefálico, ¿no? Midriasis y miosis. Cuando existe una alteración en la forma de ambas, un ojo presenta midriasis y el otro miosis, se llama anisocoria, ¿no? Cuando existe una desigualdad. Y cuando observamos una pupila con bordes irregulares, hablamos de discoria. Eso es en cuanto a en relación al ojo. ¿Qué también tenemos que observar? Si estamos en rostro, tenemos que observar, lo que es la nariz, ¿no? Importante. Tenemos que observar en cuanto a su forma, como podemos ver en este gráfico, aumento en el volumen de la nariz con algún tipo de deformación, se llama esto rinofima, ¿no? Aquí esta foto muestra un antes y un después, obviamente, de una cirugía a la cual ha sido sometido este paciente. Que también vamos a poder ver a la inspección, ¿qué es lo que vamos a ver? Esto es muy común, especialmente en el alto, se ve bastante, ustedes van a observar en el rostro de las personas, lo que es la rosácea, ¿no? La rosácea que es esa alergia que se le tiene hacia el sol, donde se pone la piel eritematosa, muchas veces con pequeñas pápulas, ¿no? Y se localizan obviamente a nivel de la nariz, ¿no? Que también vamos a poder observar. Como también hay tumores en los párpados, también existen tumores a nivel de la nariz, como el epitelioma vasocelular, ¿no? Que puede estar acompañado, ¿no? Con alteraciones, la presencia de pequeños nódulos, como se puede ver en el gráfico, ¿no? Pequeños nódulos, ¿no? Que obviamente van a ser dolorosos, ¿no? También aquí podemos observar un antes y un después, ¿no? De haber sido sometido este paciente a una cirugía. Podemos utilizar para hacer la revisión interna de la nariz un rinoscopio para poder realizar una rinoscopía, ¿no? Y a través de este vamos a poder observar las estructuras internas de la nariz, como el tabique, si existe o no existe desviaciones, cómo se encuentran los cornetes, ¿no? Que obviamente esto lo vamos a poder observar en un consultorio de otorrino, a no ser que tengamos la facilidad de comprarnos como médicos generales también este tipo de aparatos, ¿no? Para poder hacer un mejor examen, ¿no? De la nariz. En relación a los labios, continuando con el ejemplo de la parálisis facial, miren acá tenemos un desvío de la comisura labial, ¿no? Este paciente también está cursando con una parálisis facial, por lo tanto, el labio se encuentra desviado hacia un lado. ¿Qué también nos tenemos que fijar? Alteraciones en la coloración, ¿no? Cianóticas, muchas veces puede haber labios cianóticos, como también labios con palidez, ¿no? Esto generalmente en la anemia, ¿no? Se puede observar esto en las personas que están cursando con anemia. ¿Qué también vamos a poder observar? Los herpes, el herpes labial, ¿no? Común, no mucho, pero sí se puede observar, ¿no? Generalmente cuando existen deficiencias en cuanto a la alimentación, existe bajas defensas, muchas veces pueden haber, ¿no? La presencia de herpes, ¿no?
Sabemos que nuestro cuerpo también tiene bacterias en nuestro cuerpo, nuestro organismo, que son parte de nosotros, que cuando nuestras defensas se encuentran bajas, bueno, pues muchas veces se multiplican. El herpes obviamente es un virus, ¿no? Pero que cuando nuestras defensas están bajas se aprovecha, ¿no? Y existe la presencia, ¿no? Como podemos observar acá en el gráfico, ¿no? Son pequeñas vesículas, obviamente muy dolorosas, ¿no? Y sabemos que a nivel de la mucosa existe mayor terminación nerviosa, por lo tanto, el dolor es mucho más intenso que en otras zonas. Que también vamos a poder observar cuando nos referimos a los labios. Vamos a poder observar la estomatitis angular o boquera, ¿no? Es generalmente es una lesión dolorosa y es una fisura, es una fisura del ángulo labial, ¿no? Generalmente puede producirse porque existen alteraciones en el cierre de la boca, pueden haber la presencia de hongos, ¿no? Que hacen que esta hendidura se haga más, ¿cómo se llama? Se fisure, ¿no? También existe por algún problema dentario, ¿no? Que nos puede originar a que exista esta estomatitis, esta inflamación. Que también podemos observar en relación a los labios, también podemos observar lo que es la microtomía, ¿no? Donde existe una alteración, ¿no? Una dificultad para poder abrir la boca, ¿no? El diámetro de la boca va a estar disminuida. Esto va a poder observar generalmente en aquellos pacientes que presentan esclerosis, ¿no? Las esclerosis múltiples o las esclerosis sistémicas, ¿no? Cuando la piel se empieza a volver mucho más dura, tipo acartonada, ¿no? Entonces existe alteración en la movilidad, ¿no? Entonces se puede observar este tipo de alteración. ¿Qué también tenemos que ver? Ya hemos visto labios, nos toca ver las encías, la mucosa yugal y el paladar, ¿no? Que vamos a poder observar las manchas de Kopling, ¿no? Que son nada más que halos, son pequeñas máculas o manchas rojizas con un centro blanquecino, como aquí se puede observar en la gráfica. Esto es muy característico de las personas o de las personas que han cursado con sarampión, ¿no? Sabemos que el sarampión ya es muy difícil o es muy escaso encontrarlo, ¿no? Pero estas manchitas son características, ¿no? De aquella persona que está cursando con sarampión. También tenemos que observar en las encías lo que es el ribete de Burton, que puede presentarse generalmente por alguna intoxicación por plomo. Sabemos que existe todavía gente que trabaja en la minería con algún tipo de metal y demás, entonces nos puede producir la intoxicación del plomo, la presencia de este ribete negro, ¿no? A nivel de las encías, ¿no? Que se puede obviamente observar. También la enfermedad de Addison, ¿no? Que nos va a producir, ¿cómo se llama? Manchas hiperpigmentadas, ¿no? Ustedes pueden observar en la encía, existe mayor coloración a nivel de las mismas, ¿no? Esto en la enfermedad de Addison, que también vamos a poder observar lo que son la candidiasis oral, ¿no? Frecuente en los niños inmunodeprimidos, en los pacientes que están cursando con VIH, ¿no? Con VIH o con SIDA, también es frecuente observar, ¿no? Una mala higiene en el caso de una mamá que está dando de lactar a un niño, a su bebé, una mala higiene de su glándula mamaria puede producir también lo que son las candidiasis, ¿no? Que son placas blanquecinas, ¿no? A nivel de la mucosa, tanto del paladar, la lengua, como las encías. La inflamación de las encías nos va a producir lo que son la gingivitis, ¿no? Obviamente que es fácil de que estas encías tengan tendencia a sangrar cuando se realiza, ¿no? La higiene bucal. Que también es frecuente observar y ver son las úlceras o las aftas, ¿no? Que generalmente van a ser muy dolorosas, ¿no? Que están relacionadas con algunas enfermedades como la de Behçet, ¿no? Y también pueden estar relacionadas con algunas úlceras genitales, ¿no? Cuando la persona está cursando con alguna patología a nivel de la región genital. También vamos a poder observar el paladar. Obviamente, cuando hacemos nuestro examen físico, tenemos que observar el paladar. El paladar duro puede ser igual
puede presentar alteraciones como la candidiasis, como se muestra aquí en el gráfico, o la presencia de algunas petequias, ¿no? Que se traducen en algunas enfermedades de la sangre incluso. También tenemos que observar la faringe, que puede ser eritematosa, como se puede observar aquí en el gráfico, que puede deberse a alguna infección, ya sea viral o aquella que sea bacteriana, ¿no? Y que muchas veces puede estar acompañado también de algunas secreciones, ¿no? Como se puede ver en la faringoamigdalitis pultácea, donde vamos a ver la faringe con pequeños puntos, ¿no? Blanquecinos que corresponde a la infección, ¿no? Pues generalmente por el estafilococo. Que también vamos a poder observar lo que va a ser la faringoamigdalitis de lo que es la mononucleosis infecciosa, ¿no? Que puede presentar un exudado, como en este caso se puede observar, ¿no? Un exudado de la pus, ¿no? Del contenido infeccioso. Y también podemos observar a nivel del paladar lo que es el absceso periamigdalino. Seguimos con boca. Nos tenemos que también referir o dirigir a realizar un examen físico de lo que corresponde a la lengua, ¿no? Cuando existe una lengua muy grande, como muchas veces pasa en el síndrome de Down, ya que hemos visto, ¿no? Arriba una alteración a nivel del ojito, también en la lengua, ¿no? La macroglosia, cuando la lengua es grande. También hay la microglosia cuando la lengua es muy pequeña, también es lo contrario. Podemos observar esto en cuanto a su forma o mejor dicho, a su tamaño, ¿no? También existe una macroglosia en aquellas personas que tienen acromegalia, obviamente es lógico, si estamos viendo una cabeza grande, ¿no? También la lengua y otros órganos también de la cabeza van a ser más grandes. Y también podemos observar esta macroglosia en los pacientes que están cursando con un hipotiroidismo, ¿ya? Que también vamos a poder observar la lengua saburral, ¿no? La lengua saburral nos va a traducir, o sea, con placas de descamación blanquecinas que generalmente se van a presentar o van a acompañar aquellos cuadros de deshidratación o personas que están cursando con fiebre. Muy frecuente ver en aquellos niños, ¿no? También vamos a poder observar lo que es la lengua negra o vellosa, ¿no? Esta foto un poco impresiona, ¿no? Poder ver este tipo de lengua, ¿no? Con esas características. No es nada más que un aumento de volumen, ¿no? De las papilas o lo que se llama una hipertrofia de las papilas, ¿no? En los 2/3 anteriores de la lengua, ¿no? Y que se traduce, ¿no? En un aspecto como si fueran vellos, ¿no? De ahí el color, de ahí el nombre de la lengua negra o la lengua vellosa. También podemos observar las ulceraciones, ¿no? Como pasa en aquellos pacientes que consumen muchos cigarrillos, ¿no? Lo que es la leucoplasia, ¿no? Que son úlceras duras, ¿no? Que están caracterizadas o que nos van a hacer sospechar de que son una lesión maligna, ¿no? Esto frecuente en aquellos pacientes fumadores. Que también tenemos que ver en boca, no solamente es ver lengua, labios, encía, dientes, ¿no? También tenemos que observar a las glándulas salivales, ¿no? Común ver las parotiditis, ¿no? Que eso no es nada más que la inflamación de la glándula parótida, aunque actualmente sabemos que dentro del esquema de vacunación existe una vacuna para evitar que el niño presente lo que es o curse con una parotiditis, ¿no? Pueden haber parotiditis unilaterales o bilaterales dependiendo el tipo de infección, ¿no? Si fuera una parotiditis de tipo viral, generalmente va a ser bilateral, y si fuera bacteriana, generalmente va a ser unilateral. También sabemos que las glándulas salivales, la parótida, las sublinguales, las submaxilares, tienen conductos, ¿no? A través de los cuales van a drenar la saliva hacia la boca. También pueden haber alteraciones o la presencia de cálculos a nivel de sus conductos. Tenemos, por ejemplo, acá lo que les estoy mostrando es una litiasis del conducto de esteno, de la glándula parótida, y aquí también se puede observar
una litiasis de la glándula submaxilar, ¿no? Donde existe un aumento obviamente de volumen, ¿no? Obviamente que hay que ser mucho más cuidadoso en el examen, ¿no? En la inspección de estas zonas, porque sabemos que son estructuras pequeñas, ¿no? ¿Qué nos falta observar también en cara, en cráneo? Nos faltaría ver el oído, ¿no? Así como existen macroglosias, también hay la macrotia, que se llama la oreja grande, y la microtia, que corresponde al oído externo u oreja, comúnmente llamada, de tamaño mucho más pequeño o reducido. ¿Qué también podemos observar? No solamente tenemos que observar el tamaño, también podemos ver común lo que son los tofos gotosos. Sabemos que las personas que cursan con gota no solamente van a tener tofos a nivel del dedo año, también puede haber la presencia de tofos a nivel del oído. También podemos observar los carcinomas, ¿no? Como se puede ver en el gráfico, o los sabañones a nivel de las orejas. También vamos a poder ver que los oídos son asientos de micosis, ¿no? De hongos a nivel del oído, de la furunculosis, ¿ya? Oídos, orejas cianóticas, como pasa en la acrocianosis, muchas veces acompañando a alteraciones tanto cardíacas, respiratorias, y también tenemos que ver la presencia de lo que es el surco coronario o también llamado signo de Frank, ¿no? Como se puede observar acá, el signo coronario, ¿no? Es como el surco coronario, perdón, que es como una hendidura a nivel de la oreja, ¿no? Y que muchas veces dicen que que esto nos va a traducir una enfermedad coronaria, ¿no? Es importante, ¿no? Nos puede ayudar a hacer un diagnóstico de una enfermedad coronaria. Para el examen interno del oído necesitamos realizar una otoscopía, ¿no? A través de un otoscopio vamos a poder observar, como se muestra aquí en el gráfico, la membrana timpánica, ¿no? Donde podemos determinar también a la inspección la presencia también de los huesecillos del oído, ¿no? Y principalmente la estructura, ¿no? De la membrana timpánica, ¿no? Obviamente esto, como les digo, si tienen la oportunidad, lo van a repasar en la parte de otorrinolaringología, ¿no? Ahí es donde van a poder ver nariz, van a poder ver garganta también, oído, ya con los aparatos especiales, ¿no? Que utiliza el médico, ¿no? Especialista. Bueno, eso sería en cuanto al examen físico, ¿no? Segmentario que nos corresponde repasar en relación a la cabeza, ¿no? En la parte de semiología corresponde a cabeza, ¿no? Si tuvieran ustedes alguna duda, alguna pregunta, jóvenes, mayormente todos se han dado cuenta que todo inspección, o sea, tenemos que ser hábiles al observar a nuestro paciente, ¿no? Siempre desde el momento en que ingresa, nosotros ya tenemos que ir observando a ese paciente. Si tuvieran alguna duda, jóvenes. Hola. Hola, jóvenes. Doctora, una pregunta. En cuanto a la alopecia, ¿solamente se diría alopecia o hay que especificarlo? Por ejemplo, si está en el lóbulo temporal, alopecia en región temporal, así. Tendría que especificar exactamente, ¿no? Si queremos, ¿cómo se llama? Ser más específicos o minuciosos en nuestro examen físico, sí, tenemos que especificar en qué lugar se encuentra, ¿no? Mucho mejor. Gracias, doctora. ¿Ya? ¿Qué más, jóvenes? ¿Qué otras dudas más tienen? Parece que cabeza no fuera importante, pero ustedes han visto que hay varias patologías que podemos encontrar si hacemos un buen examen físico. Doctora, otra pregunta. Dígame, claro que sí, Eh, dígame. En cuanto a la ceja, usted nos estaba mencionando que Ajá. cuando hay ausencia de la punta de la ceja, Ujú. puede estar relacionado en el libro también dice con Ajá. sífilis e hipotiroidismo. Ujú. ¿Y qué pasaría con las personas que que se depilan las cejas, o sea, se quitan toda la ceja? Ahí está un poco complicado, ¿no? Porque si se depilan las cejas,
seguramente utilizan algún tipo de tintura, algo, ¿no? Que ya son, ¿cómo se llama? Ya reciben un tipo de maquillaje, ¿no? En ese caso ya es pues difícil, ¿no? Cuando ustedes hagan su descripción de examen físico, ahí cejas, ¿cómo tendrían que colocarlas? Pues ahí, ¿no? Cejas delineadas, ¿no? En este caso, ¿no? Que ya no son naturales, ¿no? Entonces ya difícil ahí, difícil poder dar un diagnóstico, digamos, si en ese caso hubiera la ausencia de la cola, ¿no? De la ceja va a ser un poco complicado. Si ya está maquillado, si ya está delineado, es difícil, ¿no? Ya, Pero doctora. describan, obviamente, en su historia clínica tienen que colocar, ¿no? Cejas con depilación o se encuentran delineadas, ¿no? Cejas delineadas, listo, especifiquen, ¿no? Hay que colocar, ustedes saben que en la historia clínica todo lo que encuentran, tanto en la anamnesis como en el examen físico, se tiene que describir en la historia clínica, ¿no? Sí, doctora, gracias. Ya. Bueno, creo que jóvenes ya no hay más preguntas. Doctora, A ver, dígame. eh, no sé si nos puede explicar más sobre el test de Schwabach, Weber y Rin. Un poquito, ya que eso también dijo que iba a entrar al ECO, entonces, Sí, doctora, por favor. por favor. ¿El test de cuál? ¿Cuál test? ¿Lo que de las córneas? ¿Qué me están hablando? Del diapasón, de la afinidad del oído, Del duración, oído. lateralidad y por retrocelular Eso, pero les van a dar en la clase teórica, pues, de pares craneales, jóvenes. Hay una clase teórica que creo que corresponde después a la mía, les van a dar de pares craneales. Ahí les tienen que explicar las pruebas, todo. Ujú. Eso directamente ahí entonces, ¿no, doctora? Exactamente, dentro de la distribución de las clases está dentro de lo que es la evaluación de pares craneales. Eso, doctora, gracias. Mañana seguramente les va a tocar con el doctor o la doctora que ha sido asignado. Mañana les va a tocar, jóvenes. Si es que van a ver igual clases por vía Zoom o les van a dar mañana. Listo, doctora, muchas gracias. Un placer, jóvenes. ¿Alguna otra consulta, algo, jóvenes? Creo que no hay más consultas y creo que ya merecemos descansar, creo que todos, ¿no? Bueno, jóvenes, entonces ya no habiendo más preguntas.